que estábamos desarrollando en la anterior clase, que se refiere a las obras de captación. ¿No? Las obras de captación que habíamos indicado, que las obras de captación son estructuras y o dispositivos que permiten el aprovechamiento y exploración racional del agua de una fuente determinada en forma continua, segura y sin detrimento de las condiciones hidrológicas, geológicas y ecológicas en los alrededores o aguas abajo de la obra de captación. Bien, entonces, el tipo de obra de captación depende de la fuente de agua que vayamos a utilizar. Así hemos dicho que hay tipos de obras de captación. Las obras de captación pueden clasificarse en obras de captación de aguas superficiales, obras de captación de aguas subterráneas y obras de captación de aguas de lluvia. Entonces ahora vamos a ver las obras de captación de aguas superficiales. Dice, una captación de agua superficial es una obra civil, dispositivo o conjunto de ellas, es decir, conjunto de obras, ¿no?, que permite captar agua desde un curso superficial de forma continua, segura y sin detrimento de las condiciones de vida de las especies animal ni vegetal. Es decir, sin perjudicar al ecosistema acuático que existe en el lugar. Esa es la finalidad. Entonces, para ello, pues tenemos que adecuar las obras civiles, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de obras de captación. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de las obras de captación en ríos, básicamente, y les voy a mostrar el tipo de obra de captación que se utiliza normalmente. Pero antes, como ya habíamos indicado, los estudios básicos que se requieren para realizar este diseño son los datos básicos, estudios hidrológicos, estudios geotécnicos y geológicos y otros en general. Bien. Alguna información muy importante que tenemos que conocer es el caudal mínimo captado debe ser igual o mayor, dice, al caudal máximo horario, cuando no hay tanque de almacenamiento y o planta de tratamiento. Y es igual al caudal máximo diario cuando hay tanque de almacenamiento previsto para nuestro sistema de abastecimiento de agua potable, ¿no?, y o planta de tratamiento. Normalmente se toma esta segunda opción, no la primera, ¿ya? Porque en todo sistema de abastecimiento de agua potable tenemos que contemplar siempre un tanque de almacenamiento, ¿ya? Esto es lo más seguro para un sistema de abastecimiento de agua potable. Entonces, debemos contemplar siempre la presencia de un tanque de almacenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, en tal caso, pues nuestro caudal, el caudal que tenemos que extraer del río, será equivalente al caudal máximo diario. ¿Ya? Eso es. Para el caso de ríos, dichos caudales de captación de agua deberán ser como promedio diario menores al 20% del caudal mínimo diario del río, ¿ya?, para un periodo mínimo de retorno de 5 años, tal como señala el artículo 48 del reglamento en materia de contaminación hídrica de la Ley del Medio Ambiente, la Ley 1333. Este aspecto es muy importante, jóvenes. Ustedes tienen que conocerlo bien. ¿Ya? Entonces, este es un aspecto sumamente importante. Es decir, tenemos que conocer muy bien cuáles son los caudales que fluyen en el río. Los caudales mínimos, especialmente.
de tal manera que el caudal que le vamos a extraer al río tiene que ser, dice, como promedio, en un valor menor al 20% del caudal mínimo diario del río. Supongamos que el caudal mínimo diario del río es 120 litros por segundo, 120 litros por segundo, nosotros tendremos que extraerle al río de los 120 únicamente, digamos, si es menor al 20%, digamos, lo máximo que podemos extraer son 20 litros por segundo. Si le extraemos 20 litros por segundo, entonces en el río todavía quedan 100 litros por segundo. ¿De acuerdo? Esos 100 litros por segundo es lo que denominamos caudal ecológico. ¿Ya? Es decir, si el río tiene 120 litros, no podemos extraerle al río 50 litros por segundo, por ejemplo. No podemos extraerle 40 litros por segundo. Tiene que ser, dice, menor al 20%. ¿Cuánto es el 20% de 120? A ver, hagan el cálculo. El río tiene 120 litros por segundo como caudal mínimo. ¿Cuánto es el 20%? 24, ingeniero. 24. 24 litros por segundo, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo les decía, lo máximo que podríamos extraerle son 20 litros por segundo, es decir, menor a 24. Menor a 24. ¿Ya? Bien, entonces si le extraemos esos 20 litros por segundo, en el río todavía quedan 100 litros por segundo como caudal, y ese es el llamado el caudal ecológico, el caudal que, el caudal, digamos, garantizado para mantener la vida acuática, ¿no? Aguas abajo de la obra. ¿Ya? Este aspecto es fundamental, estimados jóvenes y señoritas. Tienen que dominar bien esto. Y esto, fíjense, hace referencia a la ley del medio ambiente, la ley 1333. ¿Ya? Este aspecto yo quisiera que lo revisen en la ley. ¿Ya? Este es, aquí dice el reglamento, tal como señala el artículo 48 del reglamento en materia de contaminación hídrica de la ley del medio ambiente. Ley 1333. Este aspecto ustedes tienen que conocerlo bien. Lagos, lagunas y embalses, ¿no? Que también son fuentes superficiales. Entonces, de los lagos, lagunas y embalses podemos extraer la cantidad de agua para satisfacer el consumo medio diario, tomando en cuenta el caudal y volúmenes de fluctuación anual. ¿Ya? Es decir, nuestro caudal de diseño puede ser igual al caudal medio diario nomás, ¿no? Porque vamos a bombear. El caudal de bombeo debe ser estimado en función del número de horas de bombeo y o el diagrama de masas, además. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos lagos, lagunas y embalses, ya es algo diferente al de los ríos, ¿no? Algo diferente. Entonces, el caudal que vamos a extraer es igual al consumo medio diario, nada más. Pero si tenemos que bombear, realizar un bombeo, entonces el caudal de bombeo tiene que ser calculado en función del número de horas de bombeo y o el diagrama de masas, ¿ya? Vamos a hacer algún ejercicio sobre estos aspectos, ¿ya? Para la próxima clase, yo les prometo hacerlo eso. Diseño de los elementos constitutivos de una obra de captación. Una obra de captación de agua de fuente superficial tiene que tener
una boca de toma, y, es decir, una ventana de captación con reja. Esto sí es importante. Tiene que contar con una reja. ¿Cuál será la finalidad de la reja? Evitar que ingresen al canal de captación material flotante, ramas, troncos, animales muertos, etc. Tenemos que evitar eso, el ingreso de materia extraña, ¿no? O puede tener una tubería con filtro también. Puede ser un lecho filtrante, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero fundamentalmente tiene que haber reja o una tubería con filtro, como les digo, ¿ya? Bien. Vamos a mostrarles ahora imágenes de las obras de captación. No voy a entrar en los detalles acá del diseño, ¿ya? Entonces, me voy a permitir mostrarles unas imágenes en las cuales explicarles. Bien, entonces, esta es una obra de captación en un río. Esta es la obra de captación precisamente para llevar el agua a la ciudad de Sucre. Esta es una obra clásica, jóvenes, ¿ya? Es una obra convencional, una obra de captación convencional, que tiene todos los elementos necesarios. Fíjense que acá tiene una especie de una pequeña presa, es como si fuese una presa esto, ¿ya? Que permite mantener el lecho del río arriba en ese nivel. De manera que el agua está a ese nivel y puede ingresar por la ventana de captación. Este es el canal de captación ya. Esta es la cantidad de agua que le estamos extrayendo al río. La cantidad de agua que será conducida hacia la planta de tratamiento de la ciudad de Sucre. ¿Ya? Entonces, en esta obra de captación tiene los siguientes elementos, como les voy a mostrar acá. Tal vez un poco, fíjense, acá este es el río, y este es ese muro que les he dicho, o pequeña presa, es esto, ¿ya? Que lo llaman barraje, es decir, ¿ya? Azud, muy conocido como azud. Y aquí está la ventana de captación, observen, esa es la ventana de captación. El agua que está en el río acá ingresa por esta ventana. Fíjense, y tiene rejas. Tiene rejas. Estas rejas evitan el ingreso de material flotante. Entonces el agua ingresa acá y en esta zona se depositan el material grueso, como ser el ripio, se queda aquí, y luego pasa el agua a través de esta escrotadura, o pasa a este lado, a este canal, pero todavía el agua está con arenas, limos y arcillas. Acá se quedaron la grava o ripio, o piedras que lograron ingresar, ¿no? Y entonces de acá se conduce el agua ya hacia un desarenador, se llama. A un desarenador, ¿ya? Bien. El ripio que se quedó acá es eliminado, es expulsado a través de estas compuertas. Aquí hay compuertas. Se levanta la compuerta y el agua sale por acá a gran velocidad
arrastrando todo el ripio que ha quedado ahí. Lo propio aquí, en esta zona, también se quedan mucho material grueso, es decir, piedras, ripios, etc. Entonces, para ello, se abre esta compuerta y el agua fluye por ahí, por esa abertura, y devuelve al río todo ese material. ¿Ya? Así funciona la obra de captación. Entonces, fíjense, tiene diferentes obras civiles. Azud, compuertas, la ventana de captación con rejas, con sistema de rejas. Eso es muy importante que tenga las rejas, ¿ya? Ahí tiene muros, ¿no es cierto? Una serie de muros y este canal de captación que conduce el agua hacia el desarenador. En primer lugar, a un desarenador, ¿ya? Ahí está, fíjense, esa es la ventana de captación, ya vista en una obra real, ya. Esta es la ventana de captación. Entonces, el agua del río ingresa por esa ventana de captación y se dirige allí a ese canal, ¿ya? Para que lo entiendan. La reja es sumamente importante porque evita el ingreso de material grueso, de material flotante, animales muertos, etcétera, que pudiera haber en el río, ¿no es cierto? Entonces, este elemento es muy, muy importante. Bueno, y fíjense, en todas las obras de captación que hay en los ríos, este también es un río visto en planta, y esta es la obra de captación. Fíjense, aquí hay unos muros. Esta es como una presa, ya les dije, ahí, aquí, pero es una presa con un hueca, podríamos decir, hueca. Entonces, en la parte superior tiene rejas, fíjense, tiene rejas, para que el agua ingrese a través de los espacios que quedan entre los elementos de la reja, y el agua es conducida a través de esta tubería a esta cámara, y de esta cámara ya al desarenador, porque el agua que ingresa por acá contiene mucha arena, grava, etcétera. Entonces, puede ser que no mucha grava, pero dependiendo de la abertura de la reja. Pero sí necesita ir el agua a un desarenador. Ahí está, fíjense, esa es una obra de captación tipo. Ya es una obra de captación de fondo, lo llamamos. Esto es precisamente para ríos de fuerte pendiente. Ahí está, fíjense, una fotografía de ese tipo de obra de captación. Y ahí está la reja, ¿no? El agua fluye de acá hacia allá. Entonces, al llegar a la reja, ingresa el agua que se requiere y es conducida a través de un canal hacia el desarenador. Ahí está otra vista de esta misma obra, miren. Ahí está, este es el muro o pequeña presa, como les había dicho. Generalmente lo llamamos azud, ¿ya? No es presa, azud, vamos a decir azud. A-Z-U-D, azud. ¿De acuerdo? Es un azud. Bien. Entonces, así son las obras de captación de los ríos, en los ríos. Bueno, este es otro tipo de obras de captación. Es con lecho filtrante, se llama esto, lecho filtrante. Estas tuberías, fíjense, acá hay un azud o muro, este muro transversal al río, este es el río. Un muro que puede ser, digamos, de una cierta profundidad. Sobre todo está enterrado este muro, ¿no? Entonces el río que fluye así, las aguas del río son retenidas acá. Retenidas. Una parte de las aguas son retenidas ahí
Y acá, por debajo del lecho del río, hay tuberías. Estas tuberías. Tuberías con perforaciones. Son tuberías perforadas. Entonces, el agua que está en esta zona penetra al interior de estas tuberías a través de las perforaciones, a través de los orificios. Y el agua es conducida a esta cámara, Y de esta cámara ya el agua llega a esta otra cámara. Y de acá ya al desarenador. Siempre va a un desarenador. Ya el agua que se capta de un río siempre se conduce a un desarenador. Entonces, esta es una captación con lecho filtrante, se llama esto. Lecho filtrante. ¿Ya? Tiene la ventaja de que acá ya no ingresa grava, pero sí puede ingresar agua con arena, limos y arcillas. Por eso requiere de un desarenador. ¿Ya? Este es un sistema que se utiliza bastante porque para sistemas de agua potable. Y bueno, este es un sistema directo, bueno, que no vale la pena mencionarlo ya. Y acá tenemos una obra de captación en ríos, pero con sistema de bombeo. Acá todos los sistemas que les he mostrado son captaciones por gravedad, además. Captación por gravedad. La fuerza de la gravedad hace que el agua sea conducida hacia el desarenador, ¿ya? ¿Ya? Todo es por gravedad acá. Todo es por gravedad. Para tomarlo muy en cuenta. Todos estos sistemas son por gravedad. En cambio, ya este sistema es por bombeo. Ya es un sistema por bombeo. Aquí tenemos una obra de captación que puede ser de un río. Este puede ser un río, puede ser un lago, una laguna. Ya, entonces cuando tenemos que captar el agua de un lago, laguna, que está a una cota inferior, necesitamos un sistema de bombeo. Entonces, fíjense, esta es una instalación bastante grande. Por eso son obras civiles bastante grandes, ¿no? Entonces, acá tenemos, fíjense, esta construcción, una construcción bastante sólida, donde se encuentra la bomba y todos sus elementos, sus controles, es decir, todo el sistema, ¿no? Mecánico. Ahí está la bomba, sus válvulas, etc. Y esta es la captación. Tenemos acá este elemento, que es el filtro. El agua circundante ingresa acá a través del filtro. Y el agua que llena aquí la tubería es succionada por la bomba. Es succionada por la bomba. Ahí está la bomba. Y luego es impulsada, el agua que ha sido succionada por la bomba es impulsada y el agua ya sale y se dirige hacia la planta de tratamiento. Ya, entonces el agua que ha sido captada por bombeo, ¿no? Es succionada por la bomba y luego impulsada hacia la planta de tratamiento. Tengo otra imagen más clara que se las voy a reemplazar, ¿ya? Esta no está muy clara. Bien, la voy a buscar la otra imagen para colocárselos acá. Entonces, acá este elemento es el filtro. Entonces, el agua ingresa a través del filtro. El filtro tiene pequeños orificios que no permiten el ingreso de material extraño.
¿no es cierto? En primer lugar, tampoco permiten el ingreso de peces. No permiten el ingreso de peces, ¿no? Y entonces el agua que ingresa así es succionada por la bomba, succionada por la bomba. Esta tubería que va desde el filtro hasta la bomba se llama tubería de succión. Tubería de succión. Ahí está la bomba y luego sale la tubería. Fíjense, una tubería más delgada y se llama tubería de impulsión. Tubería de impulsión se llama esa. La bomba que sale de la bomba y se dirige hacia la planta de tratamiento. Y estas son las válvulas. Esta es una válvula, aquí tenemos otras válvulas más. Aquí hay dos válvulas. ¿Ya? Entonces, esta es la estación de bombeo, se llama. Estación de bombeo, donde tenemos todas las instalaciones, ¿no? Aquí está la bomba, están todas las instalaciones eléctricas que debe tener. ¿Ya? Ahí tenemos grúa, inclusive, para cuando se quiere hacer mantenimiento de la bomba, para retirarla, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, y la tubería, fíjense, tiene que estar bien instalada ahí además, ¿no? Y bien segura. Tiene que estar muy segura la tubería para que, si esto es un río, entonces para que la fuerza de la corriente no arrastre la tubería. Entonces la tubería tiene que estar anclada. Ahí tenemos unos elementos de hormigón que permiten fijar la tubería. ¿Ya? Esto puede ser, como les dije, este cuerpo de agua, puede ser un río, puede ser un lago o una laguna. ¿Ya? Bien, entonces, esta es una obra de captación mediante un sistema de bombeo. Ya les dije, esto puede ser un cuerpo de agua, este cuerpo de agua puede ser un río, puede ser lago, laguna, etc. ¿Ya? Aquí, esto debería ser en ríos, lagos, o lagunas. ¿Ya? Mediante sistema de bombeo. Así, estos son los elementos que tiene que tener. Recuérdenlo muy bien. Aquí, este es el filtro. El filtro es imprescindible. La tubería de succión, la bomba, las válvulas, la tubería de impulsión, ¿ya? Los elementos importantes que tienen que recordar. Y la estación de bombeo, ¿no? Es decir, es un edificio donde está la bomba, donde se encuentra la bomba con todas sus instalaciones eléctricas, los tableros eléctricos están ahí, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. Bien, y ahora vamos a ver obras de captación de fuentes de agua subterránea, ¿ya? Fuentes de agua subterránea. Y una de las primeras obras es esta, por ejemplo. Creo que tengo otra imagen más bonita, digamos. Fíjense, esta es una montaña, puede ser una montaña, y ahí aparece el agua. Es decir, el agua
emana de la superficie de la tierra. Es decir, es un manantial, una vertiente, un manantial. Entonces, aquí está esa vertiente o manantial. El agua fluye por acá. ¿Ya? Puede ser esto así. Entonces, se hace una obra de esta naturaleza. El agua, entonces, de los manantiales o vertientes, es captada con una obra así, de esta manera. Esta es una obra civil. Fíjense, una cámara de hormigón. Todo es hormigón. ¿Ya? Una primera cámara donde ingresa el agua. Y acá otra cámara, donde están las válvulas o llaves de paso, si quieren. Ya, a las válvulas comúnmente conocidas como llaves de paso. Técnicamente nosotros decimos válvulas. ¿Ya? Entonces, pero llave de paso, fíjense, como llave de paso. Y ahí está, fíjense, el agua ingresa por acá y llena la cámara. Ahí está. El agua, ¿no? De esta fuente subterránea, de esta vertiente. Entonces, y ahí está, fíjense, la tubería que está captando el agua, es esta. ¿Y qué tiene? Un colador. Siempre tiene que tener colador o filtro. Colador o filtro. Es importante que en cada tubería tiene que haber este elemento, colador o filtro. ¿Ya? La finalidad es de evitar que ingresen partículas extrañas. Entonces, fíjense, ahí está la llave de paso. La llave de paso está completamente abierta, entonces el agua que ingresa por acá se lleva hacia el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento, aunque no es necesaria planta de tratamiento tratándose de agua subterránea. ¿Ya? Y aquí tenemos una tubería llamada de rebose. Es decir, que cuando el agua llega a este nivel, entonces para que no se rebalse, entonces el agua pasa por esta tubería así y sale hacia afuera ya. Entonces así el nivel del agua aquí se mantiene ahí nomás, no rebalsa por acá. Y además tiene una tubería de ventilación, fíjense, para expulsar los gases, porque las aguas subterráneas contienen gases, ¿ya? Contienen gases. Entonces esos gases son expulsados a través de una tubería de ventilación. Y ahí tenemos una tapa llamada sanitaria. Esta tapa evita el ingreso del agua de lluvia al interior de la cámara. ¿Ya? Así evitamos, es decir, tenemos que mantener la calidad del agua, porque si ingresa el agua de lluvia, entonces se contamina, ¿no? Entonces tenemos que evitar el ingreso de agua desde afuera. ¿Ya? Así es. Entonces, fíjense, ahí están todos los elementos de una obra de captación de agua subterránea, ¿no? De una vertiente o manantial. Ahí están todos los elementos, ¿ya? Que tienen que ustedes reconocerlo. Esta es la vertiente o manantial. Ahí está. Fíjense, esto es arcilla, dicen, pero esto es lo natural, digamos. Es una capa impermeable. Entonces el agua fluye por acá, por este estrato del material granular, donde hay probablemente gravas y arenas. Ese es entonces, este es el acuífero. El acuífero, ¿no? Un acuífero libre. Bien. ¿Ya está claro, jóvenes, señoritas? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, fíjense, aquí tenemos varias vertientes. Esto es vista en planta, es una vista en planta de la zona. Si tenemos varias vertientes,
Entonces aquí hay una vertiente, esta es la obra de captación, otra vertiente, otra vertiente. Y el agua se conduce hacia un tanque. Trampa de sedimentos, dice esto. ¿Ya? Entonces el agua se conduce acá y luego de aquí ya se conduce al almacenamiento, al tanque de almacenamiento. Ya aquí son varias vertientes. Entonces, para este caso, se construye normalmente, se protege el área. Tenemos que proteger esta área. ¿Cómo protegemos? En primer lugar, aquí un cerco. Cerco, pero es un cerco vegetal. Es un cerco vegetal. Son plantas especiales que pueden permitir que se haga un cerco ahí. ¿Ya? Dice frontera plantada con setos, es decir, una especie vegetal. Y luego, por fuera de la frontera, construimos un canal de drenaje. Excavamos un canal ahí, alrededor, ¿no? Fíjense por ahí y a este lado. Ya, esta es la parte más alta, por si acaso, ¿ya? Así es, miren, así es el terreno. El más alto, ahí está, ¿ya? Ahí está la obra de captación, digamos esta, y luego llega aquí al tanque de almacenamiento, a una trampa de sedimentos. Este es un sedimentador, podríamos decir, al sedimentador. Y de acá ya se conduce al tanque de almacenamiento. Fíjense, ahí está la cuneta, esta es la cuneta. ¿Cuál es la finalidad de la cuneta? Que cuando llueve, el agua fluye acá, llega acá y luego tiene que ser conducida a través de la cuneta. Tenemos que evitar que el agua de lluvia ingrese a este lugar. Es decir, la escorrentía, no evitar que el agua de lluvia. La lluvia va a llegar acá, por supuesto, sino la escorrentía, el agua que fluye sobre el terreno. Eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, el agua que fluye sobre el terreno, la escorrentía, llega a este canal y luego es conducida así hacia afuera, ¿no? Esa es la forma de proteger la zona donde hay varias vertientes, ¿no? Tenemos que protegerla. Y, muy importante, aquí la vegetación, ¿no? De esto también tengo una imagen más bonita, entonces también se las voy a reemplazar. Bien. Y hay otro tipo de obras de captación de aguas superficiales. Por ejemplo, cuando queremos captar el agua del lecho de un río, del lecho, ¿no? O sea, el río normalmente puede ser que no tenga agua en época de estiaje, es decir, en época seca, a lo mejor no corre el agua en la superficie, pero sabemos que hay agua subsuperficial, es decir, si nosotros excavamos una zanja ahí en el lecho del río, vamos a encontrar agua. Vamos a encontrar agua. Si excavamos ahí en las orillas del río, en las márgenes, vamos a encontrar agua. Entonces, ¿cómo podemos captar el agua por debajo del nivel del agua del río? Mediante una zanja. Tenemos que excavar una zanja, luego colocar una tubería perforada y rellenar. Primero con filtro, es decir, con material granular, grava, por ejemplo. Fíjense, aquí tenemos un lecho de arena, luego grava, piedra y material del río. Así rellenamos la zanja y entonces el agua que está presente acá ingresa al interior de esta tubería y luego fluye, ¿ya? Esto se llama galería filtrante. Aquí van a ver una obra, digamos, más o menos, así se ve la galería filtrante. Bueno, acá no lo vamos a ver bien. Pero aquí les muestro otra obra. Miren, esto es en el lecho de un río, por ejemplo. Fíjense, así es la galería. Esta es una estructura ya de hormigón, así como si fuese un túnel, así se construye, como si fuese un túnel, y por fuera se rellena con grava, ¿no? Es decir, un material filtrante, grava, arena y el material del río propiamente, el lecho natural, material natural. Entonces, esta
obra tiene perforaciones. Fíjense, tiene perforaciones. Y el agua ingresa a través de las perforaciones acá al interior. Fíjense cómo se ve acá el agua. Ahí entonces el agua, normalmente libre de piedras, de gravas, etc. Entonces el agua ya es captada y conducida hacia a una estación de bombeo. Aquí sí se requiere estación de bombeo, por supuesto, ¿no? Para captar estas aguas, ¿no? Así es, por ejemplo, este es el río, pongamos que este es el río, y ahí está ese conducto que les he mostrado, y ahí está esta es una cámara. El agua es captada aquí, conducida a esta cámara, y desde acá ya, mediante bombeo, se conduce hacia la planta de tratamiento. Ahora, esto puede, también la galería podría ser así, inclinada, ¿no? En la dirección del río, el sentido del flujo del río. Ya. Bien. Y ahora, ¿cómo captamos las aguas subterráneas profundas? Lo que hemos visto hasta acá son aguas subterráneas subsuperficiales, es decir, que están a poca profundidad de la superficie del suelo. En cambio, cuando tenemos ya aguas subterráneas profundas, como es el caso de las aguas que captamos para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, entonces se tienen que perforar pozos. Perforar, ¿no? Se tienen que perforar los pozos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un perfil con todos los elementos que muestra, digamos, por ejemplo, ahí tenemos la superficie del terreno, la superficie del suelo, un cuerpo de agua superficial, y ahí tenemos el estrato, el primer estrato del suelo. Este estrato, y por debajo de este estrato, fíjense, hay un estrato impermeable. Este es un estrato permeable, primero. Puede estar conformado por arenas, gravas, etc. Y por debajo de este, fíjense, hay un estrato impermeable que puede ser un estrato de arcilla. Y así continuamos aquí, otra vez intercalado, otro estrato de gravas, arenas, etc. Y por debajo otro estrato impermeable. Entonces aquí tenemos diferentes acuíferos, ¿ya? Este es un acuífero libre o no confinado. Aquí se almacena el agua producto de la lluvia que se infiltra en el terreno, ¿no? Se infiltra y es almacenada en todo este espacio, en el acuífero libre o no confinado. Pero también en el acuífero confinado también tenemos otro almacenamiento. Hay otro almacenamiento. Entonces, podríamos entonces perforar pozos, ¿no? Para poder captar las aguas de estos acuíferos, ¿no? Puede ser este acuífero o del otro acuífero, ¿no? Entonces, eso para poder decidir de cuál de los acuíferos captar, pues se tienen que hacer estudios geofísicos, hidrogeológicos, etc. ¿Ya? Y ahí podríamos perforar entonces los pozos. Para perforar los pozos se utilizan diferentes métodos. El método manual ya prácticamente ya no se utiliza. Este es un método, el sistema de percusión, es decir, utilizando un martillete, etcétera, para perforar el pozo. También un sistema que ya muy poco se utiliza. El que se utiliza es el sistema de rotación. Pozo perforado por un sistema de rotación. Ya entonces para esto se utiliza equipos mecánicos, electromecánicos bastante complejos, así como los equipos que se utilizan para perforar los
pozos petrolíferos. ¿Ya? De esa forma. Entonces, actualmente se utiliza este sistema, el sistema de rotación, para perforar el suelo y construir los pozos. ¿Ya? Bien. Entonces, una vez que se ha perforado el suelo, se construye el pozo. El pozo tiene que tener diferentes elementos. ¿Ya? Fíjense, digamos que este es el pozo que estamos construyendo. Una vez que se ha perforado, entonces la perforación es todo este diámetro, la perforación del pozo. Y entonces, ¿qué elementos deberá tener el pozo? En primer lugar, pues se coloca la tubería, ¿no? Por debajo tenemos una tubería que es el filtro. Ahí tenemos el filtro. Fíjense, aquí está el filtro. Y aquí está, fíjense, el estrato de grava en el terreno, en el suelo, ¿no? El estrato de grava o el acuífero, podríamos llamarlo. Es el acuífero. Entonces, el filtro está ahí precisamente en coincidencia con el estrato del acuífero. ¿Ya? Ahí tenemos el filtro y a continuación tenemos una tubería ciega, llamada ciega, es decir, no tiene perforaciones. Esta tubería tiene perforaciones, o también llamada filtro, como les dije. Y luego tenemos la tubería que puede ser de acero o de plástico, que sale hasta el exterior. Y luego, entre la pared del suelo y la tubería, ¿no?, se rellena, en primer lugar, con un material filtrante. Aquí tiene que haber un material filtrante. Grava. Un filtro de grava. Tiene que ser un filtro de grava. ¿Ya? Ahí está el filtro de grava, fíjense. Todo esto es el filtro de grava. Entonces se rellena el espacio entre la pared del pozo y la tubería, los rellenamos con grava alrededor. Y luego, fíjense, una vez que se ha colocado la grava, se coloca el sello sanitario, es decir, alrededor de esto, ¿no?, se coloca un sello sanitario, un vaciado de hormigón, un vaciado prácticamente tal vez de una mezcla de cemento y arena, ¿ya? Y eso se llama sello sanitario. El sello sanitario tiene la función de evitar que el agua que se infiltra aquí, tiene la función de evitar que el agua que se infiltra en el terreno pase acá al pozo. Entonces, este sello sanitario evita que las aguas de la superficie se mezclen con las aguas del pozo. Para eso es el sello sanitario. Y por la parte superior del terreno se hace un vaciado alrededor del pozo también, ¿ya?, que se llama brocal del pozo. El brocal del pozo, ahí se hace un vaciado, precisamente para evitar que las aguas de lluvia se infiltren directamente acá. Y dentro de la tubería va la bomba. Aquí va la bomba, ¿ya? Y entonces la bomba expulsa el agua que ingresa de acá, de este estrato de grava, es decir, el agua subterránea que tenemos acá ingresa a través del filtro que tenemos en la tubería y luego el agua es succionada mediante la bomba. Aquí tenemos que tener una bomba sumergida, ¿ya?, que les voy a mostrar en otra gráfica. ¿Ok? Bien, ahí tenemos algunos elementos, fíjense, del pozo, los que acabamos de mostrarles, pero aquí en otra forma de imagen. Ahí está, fíjense, este es el brocal del pozo. El brocal del pozo, o sea,
ese vaciado de hormigón. Este es el sello sanitario. Ahí está el sello sanitario. Ahí está el sello sanitario, la base de concreto, ¿ya? Tubo de forro, ahí está. La tubería, es la tubería. Dentro de la tubería está la bomba. Y fíjense, por debajo está el filtro, es decir, la tubería perforada. Y alrededor está este filtro, esto que es de grava. Es un relleno de grava, todo esto es relleno de grava. Es decir, es un filtro eso, un filtro, el relleno de grava. Entonces, esta es la rejilla de captación, ¿no? La tubería perforada o ranurada también, tubería ranurada, ¿ya? Eso es. Ahí está, aquí el esquema, este mismo esquema, ¿no? Ok. O aquí tenemos también otra imagen de un pozo perforado. Fíjense, ahí tenemos con todos los elementos, también inclusive con las profundidades. Fíjense, este es un pozo que se ha perforado hasta una profundidad de 300 metros. 300 metros de profundidad. Y ahí se ha colocado la tubería filtrante o tubería ranurada. Dice de 135 metros. 135 metros de tubería ranurada, ¿ya? De 12 pulgadas de diámetro y 1 milímetro, las ranuras de 1 milímetro. Aquí en el fondo tiene un tapón, ¿no? Y esto tiene 1 metro aproximadamente, que es el sedimentador. Luego está la tubería lisa, ¿no? Es decir, así es, la tubería lisa. Ya, a ver, por favor, un momentito.
Entonces, este es el plano realmente de un pozo real, ¿no? Y ahí al lado están los estudios hidrogeológicos que se han realizado, ¿ya? Para ver la ubicación precisamente del acuífero, ¿no? Del acuífero. Bueno, así entonces se construyen estos pozos. Este podría ser, digamos, un pozo similar a los que perfora Saguapac, ¿ya? Podría ser algo similar a los que perfora Saguapac. Por lo menos tiene 300 metros de profundidad. ¿De acuerdo? Bien, eso entonces en cuanto a los pozos. Aquí otra imagen del filtro. Esta es la tubería filtrante, fíjense. Y ahí está el empaque de grava, que es el filtro que se coloca entre la pared del pozo, esta es la pared del pozo, y la tubería filtrante. ¿Ya? Este es un elemento sumamente importante y muy delicado, sumamente importante, que se tiene que construir y colocar de la forma más precisa posible. Es un filtro, fíjense, fíjense, aquí está el material del terreno, material natural del terreno, y ahí tenemos, fíjense, grava de diferentes diámetros, ¿no? Bien graduada. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de este filtro? Es evitar que estos materiales del suelo penetren acá al interior de esta tubería. Porque cuando el agua se mueve y se dirige acá, entonces se mueve con una determinada velocidad y en ese movimiento si esto no está bien construido, entonces el agua podría arrastrar estos materiales finos, materiales muy finos, y luego ingresar aquí a través de las ranuras, ingresar a la tubería. Eso sería una catástrofe si estos materiales ingresan acá. ¿Por qué? Porque al ir ingresando estos, poco a poco se va erosionando además. Se va erosionando este material y se van creando ciertas cavidades, huecos, etcétera, que pueden poner, además, en primer lugar, la calidad del agua que estamos captando ya no es adecuada, contiene mucho sedimento, por una parte, y por otra, entonces, ponemos en peligro también la estabilidad del pozo, porque si esto se va erosionando, etcétera, entonces el pozo podría destruirse después, ¿no? Podría bloquearse después todo esto. Bien. Entonces ahí tenemos algunos elementos importantes. Ahí tenemos las tuberías de revestimiento, diseño del ADM, etc. Bueno, las aguas subterráneas se utilizan muchísimo para el abastecimiento de agua potable, jóvenes y señoritas. ¿Ya? Se utilizan muchísimo las aguas subterráneas. Entonces, se utiliza mucho, especialmente en varios países. Por ejemplo, en Alemania se utilizan muchísimo las aguas subterráneas como fuente de agua potable. En primer lugar, por la calidad que tiene el agua, ¿no? Que no requiere de un tratamiento exhaustivo. ¿Ya? Otra característica es de que el agua está ahí en el lugar prácticamente, ¿no? Los acuíferos. Así, por ejemplo, como lo tenemos aquí en la ciudad de Santa Cruz. Tenemos nuestro gran acuífero. Un acuífero realmente muy, muy grande que nos abastece con el agua potable, ¿no? A la ciudad de Santa Cruz. El abastecimiento a más de ya casi 2 millones de habitantes.
No solamente la ciudad de Santa Cruz se abastece con la fuente subterránea, también las poblaciones alrededor de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Desde, qué sé yo, desde el Torno hasta Montero, Yapacaní, etcétera. Todas las poblaciones que están ubicadas en la llanura chacoveniana se abastecen de agua subterránea. ¿Ya? Se abastecen de agua subterránea. Así es que es sumamente importante. Aquí, en este cuadrito les muestro simplemente como referencia, nada más. Más o menos cómo se distribuye el agua que llega a los hogares. ¿Ya? ¿Cómo se distribuye el agua que llega a los hogares? ¿No? En primer lugar, aquí dice, de los 5.800 millones de metros cúbicos suministrados públicos de agua, 4.000 metros cúbicos estaban destinados a los hogares. Ya. Bueno, este tal vez no es un gráfico. Potencial de agua, metros cúbicos por persona, por habitante. Bueno, no, ahorita no lo voy a explicar esto. Simplemente quiero mostrarles esto, una relación, cómo se distribuye el agua que consumimos en nuestros hogares. Este es un ejemplo de Alemania, donde lo han medido, digamos, de alguna forma. Dice que el 39% es para higiene personal. 39% para higiene personal. O sea, aquí 30% para el inodoro. 30% para el inodoro. Limpieza del jardín, 7%, o sea, riego de jardín. Lavado de ropa, 13%. Para la alimentación y para bebida, 4%. Lavado de vajilla, 7%. Limpieza del hogar, digamos. Más o menos esta es la distribución del agua en los hogares, ¿no? Digamos un ejemplo en Alemania. Ya. Acá en Bolivia, bueno, no es algo tan diferente, digamos, ¿no? Para los retretes, tal vez utilizamos más del 30% inclusive, ¿no? En el aseo corporal pues, se utiliza bastante. El consumo de agua en la ducha, por ejemplo, es bastante significativo, jóvenes. Es grande. ¿Ya? Así es que entre el uso que le damos para la higiene corporal y para la evacuación de las heces fecales, pues tenemos casi más del 70% del consumo de agua en nuestros hogares, jóvenes. ¿Ya? Entonces, la tendencia es de que, por ejemplo, el consumo de agua en los retretes tenemos que disminuir. ¿Cómo? Utilizando ahora inodoros de bajo consumo. La tendencia tiene que ser a utilizar inodoros de bajo consumo. Los inodoros antiguos tienen un volumen más o menos de 12 litros. Ustedes tenían que hacer la tarea, ¿no?, de medir el volumen de su inodoro. Jóvenes, señoritas. Sí, ingeniero. Ya, y a ver qué resultados tenemos. A ver, alguno podría, bueno, los inodoros antiguos generalmente tienen un volumen de 12 litros. Es decir, por cada descarga se van 12 litros de agua con los inodoros antiguos. En cambio, los inodoros modernos, digamos de estos últimos años, ya son inodoros de bajo consumo.
son más eficientes. Y por cada descarga se van, digamos, unos 7 a 8 litros máximo. Entonces, eso hace a que este consumo tienda a bajar. Y eso es lo que tenemos que lograr, ¿no? Tenemos que lograr bajar este consumo. Ya les dije cómo, utilizando inodoros de bajo consumo. ¿Ya? Entonces, cuando tengan que renovar el inodoro en su casa, ustedes tienen que decir, tenemos que comprar un inodoro de bajo consumo, ¿no? Y a no comprar los inodoros de alto consumo. Eso es entonces fundamental, porque fíjense, inclusive en investigaciones que se han hecho en el Brasil, esto era más o menos el 40%. Aquí ya bajó al 30%. Probablemente porque esta información ya sea más nueva que la que tenía yo del Brasil. Ya entonces, por eso, la tendencia a nivel mundial es a mejorar esto, reducir este porcentaje. ¿Ya? Eso es fundamental. Eso es lo que yo quería un poquito enfatizar en cuanto al consumo de agua. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, es todo lo que quería mostrarles el día de hoy. ¿Aló? No sé si tienen alguna duda, pregunta. Ingeniero, las imágenes que nos acaba de mostrar ¿va a estar en la plataforma? Sí, por supuesto. Y como les dije, voy a tratar de sustituir algunas imágenes por otras que yo tengo que están más explicadas, mejor explicadas ya. ¿Ya? Entonces se las voy a reemplazar y voy a subir a la plataforma. Gracias. Bien. Ingeniero, Adelante. sobre el tema de las provincias, hay 7 Eso. personas que no tienen provincia. Ya. Entonces, secretario, usted es mi secretario, ¿no? Sí. ¿Y por qué no tienen provincia esas 7 personas? Una es por levantamiento, está haciendo hidrología y manejo juntas. Otras 2 tienen repetido y 3 personas no me dijeron. Bien. Entonces, a los que se interesen, usted asígnales una provincia, por favor. Que Ya. no sean repetidas, sí. Ya está ¿Ya? bien. Sí, Ya. que no sean repetidas. Y la próxima clase ya vamos a tratar un poco del tema del proyecto, ¿ya? Ya, está bien, ingeniero. Gracias. Ya, entonces ya es importante que tengan su provincia. Cada uno de ellos. Ya. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, eso es todo por hoy entonces. Que tengan un buen día. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes señoritas. Que les vaya bien. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.